Hoy en día te puedo decir que soy felizmente divorciada. Un buen día me empezaron a llegar mensajes. Cuida a tu esposo, está con la otra. Se aparece una persona a agredirme, una mujer, con un niño. Y empezó a gritarle, es tu hijo, es tu hijo. Y yo me quedé fría y congelada. Me empezó a entrar pues hasta paranoia. Empezaba a ver a esta persona pasar por mi casa. Entonces me daba mucho miedo salir a la calle. Y me dice, mi hermano, nos están llegando mensajes diciéndole a mis papás que este cuate tenía otra vida. Había viajes a Europa, donde había fotos de estas de estudio preciosas de la familia perfecta, donde estaba él con esta persona que se había aparecido en el Home Depot, con el hijo perfecto. Ahora mi shock fue, ¿con quién me casé? Por favor, regálame tu nombre, edad y a qué te dedicas. Hola, soy Paola, tengo 46 años y soy diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica, ¿y estás especializada en alguna área? Sí, tengo 2 especializaciones, una en preprensa, que es todo el área de impresión, y otra en caligrafía y lettering. Ok, caligrafía y lettering. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu negocio? Sí, bueno, como soy diseñadora, empiezo, haciendo branding. Em, el branding, una vez que lo empiezo a desarrollar, me doy cuenta que va muy de la mano con los sistemas de impresión. Entonces, el trabajar con máquinas, en máquina, en imprenta, siempre me ha parecido maravilloso. Cómo puedes ver tu trabajo, que pasa del lápiz, y el papel a la computadora, y luego puede ser reproducido en una máquina y puede ser esparcido por todas partes, en una revista, en redes, en varios sistemas. Dices, wow, qué increíble. Y la parte de la caligrafía yo la descubro cuando estoy en la universidad y empiezo estudiando arquitectura, curiosamente. Ahí es donde descubro que me gusta mucho la escritura y me gustan mucho las herramientas de escritura. Me compro mi primera pluma, una pluma fuente linda. En aquella época era difícil conseguir estas, lamis. Las lamis eran, importadas y eran en pocos lugares las vendían y eran caras. Y descubro que me gusta mucho esa parte. Después cambio de carrera. Soy de la generación de la huelga, entonces lo que me permitió cambiarme de carrera. Y cuando yo me cambio de carrera, en diseño encuentro una materia que se llama tipografía, que es justamente el dibujo de la letra. Ahí me doy cuenta que puedes hacer muchísimas letras y que puedes estudiarla, y desde entonces me ha gustado mucho esta parte de la escritura clásica y cómo la puedes plasmar en el diseño. Y es por eso que empiezo como a meterme en esta área de la caligrafía. Ok, ¿cómo qué tipo de cosas las aplicas? Pues se pueden aplicar en cualquier cosa, porque la escritura está en todos lados. Está desde tu cuaderno, desde tus notas personales, hasta cartas maravillosas, hasta cuadros, hasta piezas de arte. A mis clientes, cuando me piden el diseño de un logotipo, yo lo que hago es hacerlo desde cero. Yo no tomo una fuente de la computadora y las hago, sino lo que hago es dibujo la letra desde cero, o dibujo el monograma o el trazo, y luego la convierto en toda una expresión para la comunicación de la marca. Ok, ¿y cómo qué tipo de clientes tienes? Pues trabajo con todo tipo de clientes, desde clientes uno a uno, que quieren hacer, emprendedores que empiezan su empresa y quieren hacer su marca y quieren tener su logotipo y tener su comunicación gráfica y visual, hasta, con marcas donde les, realizo piezas específicas en caligrafía y lettering. ¿Nos puedes dar el ejemplo de alguna marca con la que trabajes y qué le has hecho? Sí, trabajo con Lamy, por ejemplo. Lamy es una marca de plumas fuente, es alemana, y realizo el contenido de videos para ellos, en toda la parte caligráfica, donde muestro la pluma, cómo se escribe, cómo se usa, cómo se ejecuta y los diferentes estilos de letra.
que puedes hacer con las plumas o con sus herramientas. Ya, ¿y tienes redes sociales como para que la gente pueda encontrarte y por si necesitan tus servicios? Claro que sí. Tengo en donde me dedico al diseño en general, que es D de dedo, P de pato, Design de Diseño México. Y tengo una cuenta que es muy bonita, que es de temporada navideña, donde les ayudamos a los duendes de Santa y a Santa a hacer cartas y mandar mensajes a todos los niños que están por ahí de 0 a 100 años. Pues nos ha llegado de todo, es una cuenta muy bonita porque nos llegan tanto cartas motivacionales, son completamente personalizadas, el mensaje es completamente personalizado y, por ejemplo, si algún niño va mal en la escuela, pues es un mensaje motivacional, o nos ha tocado mandarles mensajes a abuelitos, a esposos, sorpresas de bebés en camino, nos ha tocado, bueno, lo que te puedas imaginar. Es muy emotivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí hemos tenido cartas que nos han sacado 2, 3 lagrimitas, hemos tenido cartas que nos hacen reír muchísimo, porque hay unos niños que de repente hacen berrinches y nos enteramos de las cosas que hacen, o que andan de chismosos o que les pegan a los hermanos, entonces por ahí nos enteramos de muchas cositas. Esa cuenta navideña se llama Christmas Notes con XMAS Notes. Ok. Bueno, de todas maneras lo vamos a dejar en la descripción para que la gente te siga en tus redes para que puedan ver qué bonito trabajas, porque yo ya vi y sí trabajas muy bonito, la verdad, tú y Muchas todo tu gracias. equipo. Oye, Paula, ¿y eres casada, soltera, tienes hijos, no tienes hijos? Hoy en día te puedo decir que soy felizmente divorciada, lo cual nos costó mucho trabajo, y afortunadamente no tengo hijos porque nos hubiera tocado un muy mal padre. Oh, ok. Uf, pues entonces fue una bendición haberlos tenido. ¿Nos quieres platicar un poquito de dónde conociste a tu ex esposo? ¿Dónde y cómo se conocieron? Sí, te cuento. En aquella época yo acababa de salir de la carrera, me acababa de titular y bueno, me habló una amiga, en realidad me dijo: "Oye, fíjate que estamos buscando quien nos ayude a llevar unas cuentas importantes, porque mi hermana tiene una imprenta grande, pero no tenemos buena comunicación con cliente diseñador, y tú manejas esas 2 áreas, porque te acabas de titular justo con la especialidad en impresos. Pero además tienes el plus de que sabes todo lo de diseño y cómo se diseña. Entonces, me invitaron a trabajar con ellos. Y él fue bueno, no fue cliente directo porque era la cuenta de El Universal, el gran diario de México. Entonces, llevaba yo la cuenta y tenía que tratar con esta persona para archivos, para revisión de archivos y cuestiones de diseño y de tiempos, producción y demás. ¿Y qué pasó? O sea, ¿tenían una relación laboral? ¿Y en qué momento escaló a una relación de, bueno, más personal para después convertirse en relación de pareja? Pues, en realidad era una relación laboral. La verdad es que él había estado mucho tiempo, o llevaba mucho tiempo en el medio y conocía mucho, y admiraba mucho como esta parte de lo que hacía, de todo el conocimiento. Yo tenía el conocimiento teórico, él tenía el conocimiento práctico. Muchas veces chocábamos porque yo tenía mi verdad, él la suya. Hubo un proyecto justo para Condé si no mal recuerdo, era la revista Vogue, que no habían podido hacer un doblez que querían hacer en un inserto de la revista. Y recuerdo que yo me había metido mucho con el dueño de la imprenta y me había, a investigar cómo funcionaban las máquinas. Y entonces dije: "A ver, si esta máquina funciona así y así y asado, ¿qué te parece si empezamos a hacer el doblez de aquí para acá y en este sentido y lo vamos poniendo?". Entonces, él con su
con su práctica y yo con mi teoría, logramos sacar el proyecto que habían rechazado como de 15 imprentas. El día que lo logramos terminar, nos dimos cuenta que podíamos ser más agradables y sociables porque éramos como medio ariscos los dos, ¿sabes? Como que peleaba, no pelea, sino como que cada quien tiene la verdad y cada quien es el genio. Entonces nos dimos cuenta que pudimos lograr sacar un excelente trabajo para una gran revista haciendo equipo. Y curiosamente, cuando terminamos de imprimir ese número, me dice, pues a mí ya me dejaron plantados mis amigos porque salimos bien tarde. Y le digo, pues yo también ya no llegué con mis amigos, pues vamos a cenar. Nos cuentas que estaban trabajando juntos, yo ya no llegué con mis amigos, yo ya no llegué con mis amigas, y suena como que se gustaron. ¿O estoy equivocada? Pues yo creo que sí hubo algo de atracción. A mí, fíjate que a mí más que, no era un tipo de mal ver, pero más que atracción física, a mí la atracción del intelecto me llama muchísimo. Chócalas. Te atrajo su intelecto y entonces fueron a cenar, a echar una copa, ¿a dónde fueron? Fuimos a cenar. Sí, fuimos a cenar. ¿Y qué pasó en esa cena? Pues platicamos ya cuestiones un poquito más personales, ya cero de chamba, y pues nos caímos bien, ¿no? O sea, es justo esta parte cuando conoces a una persona y dices, wow, tengo algo, hay algo por ahí. ¿Y de ahí empezaron a salir? De ahí, pues, como en cuestión de segundos, no, pero pues ya cuando llegaba la imprenta ya era como otro trato, ya no era como tan seco, ya nos saludábamos más y todo, y de repente me decía, vente, vamos a comer, en lo que esperábamos alguna producción o algo. Entonces empezamos a salir a comer o saliendo del trabajo, porque él estaba en el Universal, salíamos a cenar, o a tomar un cafecito, o yo diría que es lo típico de una relación, conocerse. Claro. Sí, como que se convirtió ya en algo más personal. Pues. Un poquito, sí. Yo siempre he sido un poquito más, soy muy sociable y mucho de hacer amigos, pero cuando la cuestión es más personal siempre he sido como mucho de pintar tu raya. Y yo creo que empezó como poco a poco a traspasar esas barreras, no fue como tan directo, y empezamos a ver, pues empieza a haber cierta atracción. ¿Cuándo, dónde, en qué momento? No sé, pero yo creo que en algún momento Se fue dando. se fue dando. Ya. ¿Y en qué momento se hicieron pareja? Yo creo que después de la primera cena, que fue cuando salió de la primera salida, yo creo que habrá pasado unos 5 o 6 meses, más o menos. Creo que fue un tiempo bueno, donde empezamos como a hacer crecer la relación. O sea, no fue, o sea, fue paulatino. Primero empezamos a salir como amigos y de repente, pues se puede pasar barreras, ¿qué tanto, hasta dónde? Y sí, han de haber pasado unos 5 o 6 meses. Comenzamos a salir ya como con otro sentido, y qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus expectativas, qué ideas tienes. Entonces empiezas a conocer más y empiezas a decidir qué día exactamente empezamos a andar. No te lo sé decir, o sea, yo creo que esa relación fue como se tenía que dar. Se dio naturalmente. Sí, no fue nada forzado, ni fue como planeado o Pero más allá nada. de qué día, ¿cuál fue la forma? O sea, hubo una conversación, se empezaron a mandar mensajitos más romanticones, o cómo se... Sí, él era mucho más de detalle. Yo siempre he sido como más fría en ese aspecto, pero sí, él era más de detalle y yo decía, no está mal. Bueno, le doy entrada. Sí, fueron mensajes, todavía no existía WhatsApp, pero sí eran mensajes de texto, eran correos de repente. Sí, hasta que ya un día se transformó en... Exacto.
¿no? Sin más ni más. Exacto. Y es muy curioso porque cuando se transformó él, ya estaba como muy, muy consolidado todo. O sea, se dio muy bonito que llegó un momento en que se consolidó todo tan bonito que ya no necesitábamos decir nada más, ¿sabes? Era como, Estamos juntos. exacto. Y una vez que empezaron a estar juntos como pareja, ¿cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? Ah, eso estuvo muy curioso porque una vez que fuimos novios, yo creo que no tardamos ni 6 meses en vivir juntos. O sea, como que nos tardamos mucho en ser novios, pero empezamos a vivir juntos, pues bastante rápido porque nos quedábamos en fines de semana, salíamos mucho, como de fin de semana nos íbamos a algún pueblito o algo y de repente cuando nos dimos cuenta nos pasamos todo el tiempo juntos, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Y fue súper bonito, o sea, como que se dio todo muy fácil. Totalmente, Sí, fluyó muy bien. sí, sí, sí. Empezaron a vivir juntos, te fuiste a su departamento, rentaron uno juntos. Rentamos juntos. Ya. Sí, sí, buscamos juntos, porque ni su espacio, yo todavía vivía en casa de mis papás, y era como de, pues no, tu espacio es tu espacio, el mío es el mío, busquemos algo juntos. Entonces buscamos algo juntos. Ah, ok. ¿Y cómo fue la convivencia cuando empezaron a vivir juntos? Pues yo creo que como todas las parejas, al principio es difícil porque tú vienes de un mundo, tu pareja viene de otro, entonces acoplarse, yo siento que siempre es difícil, sea tu pareja, sea tu roomie, sea cualquiera. Pero la forma en que lo superamos o lo vamos viviendo, para mí fue maravillosa. O sea, se llevaban increíble. Nos llevamos increíbles, salíamos los fines de semana, todo el tiempo andábamos juntos de aquí para allá. Y de hecho, todo el tiempo que estuve casada, para mí fue maravilloso. Esa es, de hecho, mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos antes de casarse? Pues calculo de haber sido como año y medio que vivimos juntos y más o menos al año y medio, 2 años fue la boda. ¿Y cómo fue que decidieron casarse? ¿Él un buen día te dio un anillo de compromiso o más bien desde antes había conversaciones? Había habido conversaciones de ¿quieres casarte? ¿No quieres casarte? A mí la verdad es que me daba exactamente igual, porque siento que el compromiso cuando vives junto, pues ya lo tienes. Y yo nunca fui de las personas que soñaba en la boda y en el vestido blanco y la fiesta, pero a él sí le hacía muchísima ilusión. Y en algún momento me dijo: ¿quieres casarte? Y yo dije: pues, ¿por qué no? Pero dije: va, pues lo hacemos y todo. Y un buen día sí se apareció literal con un anillo. Yo creo que ya estaba como muy hablado, así de a mí no es que no me hiciera ilusión, pero decía, se da y me parece es el correcto. Te hacía ilusión, pero tu vida no giraba alrededor de querer casarte. Correcto. Sí, y tú ya estabas comprometida con él, porque ya vivías con él. Claro, yo siento que uno como persona debe tener el compromiso muchísimo más allá de un papel o de una fiesta o de... Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo fue que te dio el anillo? Ya vivíamos juntos y, y habíamos quedado de vernos para comer porque vivíamos muy cerca de su trabajo. Entonces, siempre tratábamos de comer juntos. Y entonces venía un poquito retrasada, pero yo no sabía que había hecho el show ya lo tenía todo armado. Y cuando yo llego a la casa le digo: ay, vengo bien retrasada, que no sé qué. Y el otro me hablaba y me decía: ya vienes, porque obviamente se tenía que ir y tenía que regresar al trabajo. Me dice: es que imprimí un póster, padrísimo, que no sé qué, y necesito que lo veas antes de... Ya total, llego tardísimo ese día y en el departamento donde vivíamos, en una de las paredes, había colgado el póster, que era una foto de los dos en un viaje que habíamos hecho. Y estaba curioso porque me decía: obsérvalo bien. Y dentro de la foto, de mi mano salía un papel. Y ese papel lo empiezo a jalar y justamente sale el anillo. Y entonces cuando volteo a ver así como de toda, así de,
wow, no puede estar pasando, qué romántico, que no sé qué. Luego me dice, ¿te quieres casar conmigo? Me dice, lee el papelito y justamente también decía, ¿te quieres casar conmigo? Y que en ese momento yo así en shock, porque no me lo esperaba, o sea, era como todos los días vernos para comer, ¿no? No había yo visto otras cosas, no había visto Señales. señales, correcto. Eso es lo que lo hizo especial, pues. Claro. ¿No? Y evidentemente estaban solos, o sea, no estaban, no sé, tus papás, sus papás. No, estaban los solos. fue completamente solos. Y entonces te da el anillo y cuánto tiempo después se casaron y cómo fue su boda. Me da el anillo en septiembre y nos casamos en abril. En abril. Casi medio año después, un poquito más. Rápido, porque la mayoría de la gente se espera un año, ¿no? Más o menos. Me acuerdo, en esa época tenía mi tía, estaba enferma, tenía cáncer, y también lo apresuramos un poquito para que llegara. Lamentablemente no llegó, Ay, lo siento. pero sí fue como, por eso yo creo que la hicimos un poquito más rápido. Tampoco queríamos hacer como la cosa súper en grande. No hicimos como la súper boda, lo hicimos en casa de mis papás, o sea, como todo muy, muy acogedor, muy de familia, amigos, se acabó. Sí, ya. Paula, te pregunto todo esto y hablas de cómo lo conociste, cómo empezaron a ser pareja, vivir juntos, la boda, ¿y qué sientes? Hoy en día siento que es un recuerdo muy bonito. Hoy en día me llevo como estos aprendizajes, em, estas experiencias que vives, que yo creo que vives una vez en tu vida. Y no me da tristeza, no me da felicidad, me da una vivencia y siento como esta parte linda del recuerdo bonito de haber vivido, de haber sentido lo que sentí en ese momento. Es como, qué padre que viví esa experiencia, que tuve la oportunidad de vivirla y de disfrutarla tanto. Pues qué sabiduría tan grande. ¿Cómo fue su matrimonio? Pregunto cómo fue tu matrimonio. Para mucha gente les cambia la vida de vivir juntos a casarse. Hay quienes no les cambia nada, hay quienes para bien, para mal, pero para ti, ¿cómo fue? Pues yo lo sentía exactamente igual porque ya teníamos un ratito de vivir juntos. Y pues para mí la verdad es que la vida en pareja fue muy padre. Me gustaba mucho. Es muy curioso porque yo hago muchas cosas, trabajo, siempre he sido muy independiente y creo que me educaron de una manera de ser independiente. Y, y trabaja y estudia y aprende y consíguete a tus clientes. O sea, cuando no se usaba el empoderamiento, yo ya estaba empoderada. Pero fue muy curioso porque a mí me gustaba mucho también la vida en casa. Me gustaba mucho y disfrutaba mucho la vida en pareja. Si me dices hoy en día, esa parte la extraño mucho. No a la persona con la que me casé, pero esa parte de vivir en pareja, para mí era increíble. ¿Cómo era un día cotidiano? Yo trabajaba, entonces me levantaba temprano, me iba a trabajar. em, Me gustaba mucho cocinar para alguien. Y que ese alguien me acompañara, o sea, como el acompañamiento de comer juntos. Y entonces yo salía lo más temprano que podía de trabajar, y me acuerdo de ese trayecto. Yo estaba en Altavista, de Altavista a Zona Rosa, que era donde yo vivía. Venía todo el tiempo manejando y pensando, a ver, ¿qué puedo cocinar en media hora para que nos dé tiempo de comer rico, sabroso, rapidísimo y se pueda ir rápido? Llegaba y ya tenía como todo en mi mente el proceso, picar aquí, nos sentábamos a comer, platicábamos un ratito, se regresaba a trabajar y en la noche él regresaba, nos sentábamos a cenar, a ver la tele y a lo que seguía el siguiente día. Cuando sonaba la alarma, otra vez mi rutina, me levantaba. Eso sí, mi cafecito siempre lo tenía al lado. Cuando yo salía de bañarme, ya tenía mi cafecito en la mesa porque él se levantaba a hacer como el cafecito o sándwiches, desayunito. Y otra vez, o sea, él se encargaba como del desayuno o de mandarme algo para el almuerzo porque él se iba más tarde y evidentemente estaba más cerca de su trabajo, la casa. Yo me encargaba de lo demás.
Entre los dos hacíamos arreglos de la casa, limpiar, todo. Creo que teníamos una vida bonita, Una vida tranquila y en paz. súper, súper. Hay veces que hasta digo, a lo mejor, tanta tranquilidad necesitaba emociones. No, pero muy fuertes las emociones. Oye, ¿qué hacían los fines de semana normalmente? Ajá. ¿Y cómo te llevabas con la familia de él y él cómo se llevaba con la tuya? A fines de semana, pues salíamos, teníamos la fortuna de vivir cerca del centro, entonces siempre había cosas que hacer, siempre había eventos, siempre había museos. Nos gustaba también salir a pueblear, nos gustaba salir de viaje. Siempre andábamos juntos para todos lados. Él se llevaba muy bien con mi familia, lo querían muchísimo. Yo me llevaba bien con su familia, él era medio reservado para llevar con su familia núcleo me llevaba bien y salíamos con su familia núcleo, tíos, primos y demás, él era como medio reservado. Decía que no se llevaba tan bien con el resto de su familia. Poco a poco de repente sentí como que empezaba a decir, no, hoy no quiero salir con mi hermana o no hay que verlos, qué flojera. Y mejor vamos con la tuya. Entonces empezó a jalar más con mi familia que con la de él. ¿O algún motivo en especial? Pues nunca decía, yo tampoco preguntaba. Ok. Y bueno, entonces ya ahorita ya cubrimos como las partes principales de lo que fue toda su relación, la parte buena de su relación hasta que empezó a dejar de ser buena. ¿En qué momento todo se empezó a ir a la fregada, en pocas palabras? Pues mira, no hay como un momento exacto, porque yo te puedo decir, duramos casados como 10 años, fueron casi 10 años, y no hubo una parte mala. Un buen día me empezaron a llegar mensajes. Cuida a tu esposo, está con la otra. Y yo en ese aspecto soy muy frontal. Y entonces yo llegué y le dije, oye, ¿qué onda? Pues no tengo idea. Si todo el tiempo nos las pasamos juntos. Y literal, si todo el tiempo nos las pasábamos juntos. Pues yo decía, pues, X. O sea, no peles el hate en redes, no pelas un mensaje que no sabes ni de dónde ni de quién es. Sí, o sea, no le diste importancia porque tú sabías que estabas todo el tiempo con él. Bueno, no todo el tiempo, pero la gran mayoría del tiempo con Claro. él. Entonces pensaste, o sea, no le diste importancia. Claro, no le di importancia. Esos mensajes empezaron a ser más constantes. Hasta que un día dentro de esos mensajes que eran de fulanito 002432gmail.com llegó una foto. Y entonces en la foto él estaba con otra persona. Igual, ¿qué onda? Dice, no manches, esa es una foto de secundaria o de prepa o de no sé qué. Seguro está obsesionada o X. ¿Qué te parece si vamos, o sea, como ya sé quién es, qué te parece que vamos al MP o todavía no había como tal policía cibernética, pero fuimos a levantar una denuncia y yo dije, si este cuate me está acompañando a levantar una denuncia, pues no tiene con la que le pise, ¿no? Culpa de nada, ¿no? Claro. O sea, culpa de nada. Sí, él no está haciendo nada. Claro. Te estaba dando tu lugar, pues. Por supuesto, y así fue todo el tiempo. Siguen pasando los años, como que de repente paraban esas cosas y de repente otra vez seguían y de repente... Y cada que seguían, íbamos y levantábamos denuncias. O sea, yo no conocí no había conocido, yo no había entrado nunca a un MP hasta que empezaron a pasar estas cosas. Y entonces denunciábamos y denunciábamos y denunciábamos. Y pues yo iba con mi marido y mi marido estaba de mi lado y decíamos, es que no sabemos de dónde viene, tienen enemigos, nos hacían 1000 preguntas y decíamos, no. Oye, pero, o sea, te empezaron a llegar mensajes, cuida a tu esposo, que está con otra, pero ¿qué más mensajes te llegaban? ¿Qué contenido tenían? Y te llegaban las fotos, o sea, ¿cómo era ese acoso? Pues eran mensajes de texto en su mayoría. Fotos solamente me llegó una y eran mensajes de texto. Mucho diciendo que era una amiga mía, que ella lo había visto y yo decía, bueno, si eres mi amiga, ¿quién eres? Me llamaban también por teléfono
hasta que ese acoso me empezó a pegar a mí. O sea, porque ya me daba miedo salir a la calle, porque empezaron a decir, ya sé dónde vives, yo te sigo, sé dónde guardas el carro, me daban direcciones, me daban cosas y yo decía, "Ah, esto ya está como de miedo y cómo sé si nos están siguiendo o no". Y eso fue lo que me empezó a dar miedo. Entonces yo pedía como protección te digo que no había policía de internet, entonces no sabía ni por dónde y me decían, no, pues es que hasta que no tengas una amenaza de muerte o hasta que prácticamente no te pase algo, no podemos hacer nada. Si no te clavan el cuchillo, no me vengas a molestar. Correcto. Tu esposo, además de decirte, ven, vamos a levantar denuncias, ¿qué más te decía? Pues nada que a mí no me pareciera extraño, porque me decía, vente, no, pues si te quisiera hacer algo, ya te lo hubiera hecho. O sea, dice, voy a ver de dónde vienes, que ya investigué por acá, ya investigué por allá. Dice, no logro entender de dónde vienen esas cosas. Y me dice, ¿segura no tienes nadie que te quiera molestar en tu trabajo o algo? Y sí, no. Pero él no te había dicho que ya sabía quién era. La de la foto, dice, pues puede ser por ahí, pero ya pusimos la denuncia y no, me dijo que no, que em, ¿sabes qué? Ahora que lo recuerdo, dice que fue a un careo con supuestamente la persona que mandó la foto Es un careo en en audiencia. la audiencia, a poner un alto a eso. Y cuando se supone que hizo eso, hubo un tiempo grande en que dejaron de aparecer esas cosas hasta que otra vez. Y el supuesto careo fue con la mujer de la foto. Se supone, pero yo creo que al final no, o sea, yo creo que culpó a alguien más, ¿sabes? Ok. Wow. Y entonces, ¿cómo fueron escalando las cosas? Un día, literal, un día haciendo nuestra vida normal, nos gustaba mucho arreglar cosas de la casa, entonces éramos fans de ir a Home Depot, de ahora vamos a hacer esto, vamos a arreglar esto, ahora vamos a hacer un mueble acá, o vamos a pintar, o vamos por... Y estando en el Home Depot, se aparece una persona a agredirme, una mujer, con un niño. Y yo me quedé fría y congelada. ¿A agredirte de qué forma? ¿Qué te pasa? Que no sé. Buscando el pleito. ¿Era evidente que sabía quién eras o no? Era evidente que sabía quién era y decía, es que déjame a este cuate. Yo estaba en shock porque yo pues nunca había recibido una agresión de ese tipo. Llegó como pues súper argüendera a hacerme ver como si yo fuera la amante y ella la esposa con el hijo. Y entonces así como de déjalo, es mío, que no sé qué, ya lárgate de esa casa, o sea, y yo me quedé así como y ahí fue cuando entré en shock porque yo dije, y hay un niño de por medio. Y no sabes el escándalo que hizo en el estacionamiento del lugar, de un comercio público. ¿Y él qué hacía? Él en cuanto vio que se me venían los golpes con todo y niño, se puso en medio, la sacó y esta se puso a pegarle a él. Entonces, pues para mí fue algo, pues no estoy acostumbrada a eso, ¿sabes? Yo creo que ni yo ni nadie. Y de repente le empiezo a ver que le está pegando y yo de repente me empiezo a preocupar por el niño. Le digo, el niño, o sea, ya en ese momento se me olvidó el marido, se me olvidó y yo decía, el niño, ¿qué está viendo? El niño estaba llorando a gritos, habrá tenido unos, no sé, yo creo que menos de un año, 6, 8 meses. Era un niño de brazos. Y empezó a gritarle, es tu hijo, es tu hijo. Se hizo todo un zafarrancho y me acuerdo ese día terminamos en el MP, otra vez. Como por 10ª vez consecutiva y esto pasó muchos años después de los mensajes, de que empecé a recibir mensajes. Ahí sí me empezó a entrar una, pues hasta paranoia, porque yo decía,
si se aparece así, ya en todos lados. Y de repente empezaba a ver a esta persona pasar por mi casa. Entonces me daba mucho miedo salir a la calle. Yo o sea, imagínate salir de tu casa y tener que voltear a ver si no hay nadie, si no te están siguiendo, si vas bien al trabajo, si vas sola. Entonces yo manejaba espejeando. Tenía ya mucha... Paranoia, delirio de persecución. Sí, claro. Que no era delirio. No, bueno, sí, más bien sí, paranoia. Pero ese día en particular, ¿qué te dijo tu aún marido en ese momento? O sea, fueron al MP y todo, pero cuando terminó el conflicto en ese momento, ¿qué te dijo? Él estaba enojadísimo y me decía, quiero gritar, quiero, es que vieja loca. Así literal fue, vieja loca, ¿qué le pasa? Vamos a poner un alto, vamos a poner una orden de restricción, ya sé quién es, tengo nombre y apellido, y pusimos órdenes de restricción y pusimos, o sea, y estaba así como de no lo puedo creer, o sea, y yo al ver su reacción, pues obviamente decía, ¿de dónde salió esta vieja loca, no? O sea, sí estábamos como muy, muy unidos. Sí, o sea, para nada dudabas de él. No, jamás. Oye, Jamás. ¿y esta mujer era la de la fotografía? ¿Sabes que en ese momento no relaciono, no recuerdo? Ok. O sea, hoy te puedo decir que sí porque ya tengo la mente un poquito más calmada, pero en ese momento yo no sabía si esa mujer era la misma de la fotografía, porque también en la fotografía, pues no se le veía, no estaba tan bien definida y no se le veía bien la cara. Entonces, no lograba yo identificar si era la misma. Sí, o sea, entonces tú en ningún momento pusiste en duda lo que él te decía o que él estuviera No, haciendo jamás. algo, era una vieja loca tratando de separarlos Exacto. o armando un conflicto de veto a saber dónde. Completamente. Y luego, Y luego pasó el tiempo, yo me acuerdo que con esta paranoia, yo decía, no, pues si algún día me vuelve a pasar, pues necesito saber cómo defenderme. Si la policía no me ayuda, si el MP no puede hacer nada, pues box, kickbox, karate, defensa personal, algo tengo que aprender. Y encontré unas clases de kickboxing, me metí y yo recuerdo justo cuando me metí, entro y le digo al instructor, oye, hace muchísimo que no hago ejercicio porque he estado trabajando, porque no sé qué. Toda mi vida hice mucho ejercicio, pero había dejado de hacerlo. Le digo, necesito primero recuperar mi condición física y dos, quiero como esta parte de ayuda para defensa personal por cualquier cosa. Pues tampoco es que se lo compartía a nadie, porque en realidad como que esto era algo que pasaba en pareja y se había solucionado en pareja y pues no había duda. Entonces tampoco tenía por qué andar contándolo, ventilando cosas que no. Creo que los conflictos de pareja literal son de pareja. Si tú llegas y le dices a tu amiga, es que fulanito no sé qué, y al día siguiente se encuentran en una fiesta, pues le puede hacer grosería a fulanito cuando a lo mejor tú ya lo resolviste en casa. Entonces, creo que esa parte yo la mantengo como muy, muy privada. Y no le había dicho a nadie ni nada. Entonces, le digo al instructor, oye, fíjate que no sé qué, entonces vamos a recuperar y todo. Empiezo con yo había bajado un montón de peso, pero no entendía por qué. Y como que empezaba a bajar de peso. Ya algunas personas me habían dicho, oye, ¿estás bien? Y yo sí pues sí, ¿por qué? O sea, pues ¿todo bien en casa? Pues sí. O sea, en realidad sí estaba bien. A mi parecer, sí estaba bien en casa. el acoso, me imagino que creció o ¿qué pasó? En todo este año en el que tú estabas entrenando y tal. Disminuyó. Ok. Disminuyó el acoso, que era muy raro, pero yo no me sentía segura. Aún así, aunque ya no era tanto. Y es más, yo te puedo decir hasta que casi era nulo. Pues sigues como con tu vida normal. O sea, bueno, ya intentaste esto, por aquí no funcionó, por acá no funcionó. Por lo menos ya sé defenderme, vuelvo a tener seguridad y digo, pues, a seguir la vida, ¿no?
todo vino poquito antes del temblor del 17. En agosto me llaman mis papás y me dicen, oye, necesitamos ver algo de unos papeles que mis papás siempre han sido muy ordenados con los papeles de testamentos y de que todo quede muy, muy en orden. Y eso lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Pero yo acababa o tenía poquito de haber sido independiente, yo ya no trabajaba en empresa. Entonces, me dice, hay que cambiar los papeles porque si pasa algo y tú quedas como titular, entonces todo lo de Hacienda te va a recaer a ti, bla, bla, bla. Entonces, conviene más que le recaiga a tu hermano porque tu hermano está como asalariado y bla, bla. Entonces, vamos a vernos para arreglar los papeles. Y yo dije, pues sí, pero ¿ya? Sí, mañana. Y yo, ay, pero mañana no puedo porque tengo que hacer, no me importa, mañana. Es que no tenemos otro día. Dije, pues ya, partes tu día. Yo iba de malas, así de, ay, pero ¿por qué tiene que ser hoy? Em, Llego al departamento de mi hermano y literal me agarran, me sientan en la silla y me dicen, ¿está todo bien? Y yo, pues sí, ¿cómo por qué? Y en eso volteo y me dicen, mi hermano, nos están llegando mensajes. Y yo, ¿mensajes? Sí, mensajes con fotos, em, el mismo acoso de una supuesta muy mejor amiga, que tampoco tenía nombre, donde daba señas de pe a pa, donde había viajes a Europa, donde había fotos de estas de estudio preciosas de la familia perfecta, donde estaba él con esta persona que se había aparecido en el Home Depot, con el hijo perfecto, em, y fue así como de diciéndole a mis papás, tanto a mi mamá como a mi papá, que este cuate tenía otra vida, supuestamente porque era mi muy mejor amiga. Y yo sí, ¿de dónde sacó eso? Pero a mí lo que me hizo como, se está metiendo con mis papás. Dice, no, y a tu tío también le están llegando. Y yo así de, pues se está metiendo con mi familia y ya sé de quién es, de dónde viene y claro, porque yo no le hice caso, entonces, pues, ¿quién más puede estar ahí, no? Entonces empezó a hacer como todo un rollo y me dice mi mamá, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé. O sea, por primera vez en mi vida dije, no sé. Y entonces empiezo a recapitular y empiezo a decir, qué idiota. Claro, o sea, empiezo a hacer conexiones. Claro, esta parte de acá, este no fue un viaje de trabajo, porque además nunca faltaba la casa. La única vez que faltó la casa fue su supuesto viaje de trabajo. Esto no fue casi. Por ejemplo, yo me iba em, a mí en la empresa, cuando yo empecé con él, yo trabajaba en la empresa donde yo estaba, pues sí me mandaban de viaje. Yo creo que no le gustó la idea que yo sí me fuera al año siguiente, a él en su trabajo lo mandaron de viaje y fue como empecé a hacer conexiones. Claro que los mensajes son de acá, es el mismo texto, es la misma forma de escribir, es que yo conozco al hijo y yo lo he visto, lo tiene abandonado y no sé qué, y empezar, claro, o sea, me empezó como a hacer mucho sentido, pero en ese momento yo les dije, no sé qué voy a hacer. Me voy a mi casa, déjame pensar, déjame ver. Y me acuerdo que me quedé así, llegó, no dije nada, yo tenía que procesar muchas cosas, justo pensaba en qué iba a hacer, porque no tenía idea, nunca me había pasado esto, siempre había tenido una vida muy tranquila, o sea, sí puedo ser fiestera, sí puedo ser lo que tú quieras, pero en ese tipo de aspectos y en meterme en broncas con la gente, nunca lo he sido. Entonces, para mí era algo nuevo, entonces tenía que procesar
qué estaba pasando, ¿Cómo manejarlo? cómo manejarlo. Fui a terapia, porque decía, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer. Sí. O sea, sí, literal, no sé, tal vez la época en la que crecí era una época donde no se usaba la terapia. Tú ibas a terapia porque eras el niño problema, o porque no hacías caso en la escuela, o porque no entendías, o porque estabas tonto. Entonces la terapia no era algo bien visto. Y creo que la familia en la que creces también te ayuda mucho a desarrollar lo que ahora llaman inteligencia emocional, y saber cómo salir y resolver tus problemas. Pero independiente de eso, tienes un control de ti misma impresionante, porque yo he ido a terapia muchas veces y aún a pesar de que logro controlar muchísimas cosas de mí misma, no podría controlarme de llegar y pegar de gritos ante algo así. Pues, no lo sé, yo creo que estaba en shock. No, O sea, para nada, no que seas crítica, no, o sea, te admiro. no es que fuera temple, yo creo que estaba en shock, yo no entendía qué estaba pasando, ¿sabes? Entonces no sabía cómo reaccionar. Sí, no entendías cómo lo proceso, porque no lo entendías. Exacto, o sea, no es que tuviera el temple, simplemente no entendía cómo, en qué momento, siempre estamos juntos, siempre viene a comer, no falta la casa, fines de semana estamos juntos, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo le hace? Wow. O sea, Y en todos esos días que estabas sumergida en tus pensamientos, ahí sacaste conclusiones, me imagino, de claro, lo que nos decías, ¿no? De ajá. claro, el viaje de trabajo, o sea, ¿qué puntos conectaste más allá de un viaje de trabajo que dijiste claro? Los mensajes y la redacción de los mensajes. O sea, para mí eso fue clave. Y cómo se daban y las llamadas y que yo cambié mi número como 4 o 5 veces y siempre seguían llamando o sea, ¿de dónde sabían? Pues es alguien que tiene que tener el número ahora. O sea, ¿cómo si cambias tu número lo van a seguir teniendo? O sea, se lo sacaba a él, en pocas Pero palabras. por supuesto. Y esto no impactaba tu silencio, no impactaba en que él se empezara a dar cuenta que tú estabas diferente o extraña, porque fue más o menos un mes, ¿no? En lo que fue el cumpleaños de tu amigo que fuiste sola. Yo creo que esto que me dicen mis papás fue a mediados, casi finales de agosto. Entonces tampoco fue tanto. Sí me llegaba a preguntar, le decía, no sé, es que estoy perdiendo mis clientes, o sea, siempre como que lo asociaba a, estoy viendo por dónde buscar porque traigo una bronca con una cuenta o tengo mucho trabajo, perdón que no te haga caso, ¿sabes? O sea, como que lo evadía. Y sí me volví muy workaholic en ese momento, o sea, como que fue una época donde yo me clavé muchísimo al trabajo. Yo creo que desde que pasó lo del estacionamiento, que se apareció físicamente, a que le empecé a reconocer que estaba también rondando por la casa, a que me dijeron mis papás de los mensajes que estaban llegando, fue un momento en que yo me empecé a clavar mucho en el trabajo. Ese momento también fue clave porque fue un momento donde yo dejo de ser asalariada y de pertenecer a una empresa a tratar de tener mi propio negocio. Entonces dije, pues me voy a enfocar en esto. Si en esto no me puedo enfocar y no entiendo, me enfoco en esto. Entonces para mí fue una parte del escape, una parte, no todo. En ese tiempo que yo me quedo, digamos, callada, que empiezo a procesar todo, habrá pasado una semana, se viene el cumpleaños de un amigo en septiembre, ese día me levanté y yo dije, voy a ir a esa fiesta, pero yo voy a ir sola. Me levanto ese día y digo, voy a cocinar su plato favorito. Me levanto y le hago su súper cena majestuosa, su plato favorito, delicioso, no sé. Termina de comer, le digo, quiero hablar contigo. Y me dice, ¿qué pasó o qué? Le digo, tienes 15 días para salirte. Pasó ABC, ya no hay pretexto, ya no es excusa, se está metiendo con mi familia.
entre tú y yo, lo que quieras. Pero a mi familia no la toca. No sé de dónde me salió el valor y le digo, que disfrutes tu cena, porque ya la había disfrutado, yo me voy de fiesta. Y me salí. Y me acuerdo que llegué a la fiesta y me dice mi amigo, oye, ¿qué onda tu marido? Le digo, lo acabo de correr de la casa. Toda la fiesta en silencio, así como de, ¿cómo? ¿Y qué haces de fiesta? Le digo, no tengo ni idea. Me salí de mi casa porque no quiero estar ahí, porque necesito que ella se salga. Le digo, así que no me pregunten nada. Pues me quedé con mis amigos, estuvimos así de, ¿estás bien? Sí, todo, no sé qué. Sí, ya, tampoco estuve tanto, porque tampoco podía disfrutarlo, ¿sabes? Entonces estuve, pues acaso un par de horas, y me decían lo mismo, es que qué temple, es que no sé qué. Le digo, no, es que no estoy entendiendo nada. O sea, no es que tenga un temple, es que no entiendo lo que me está pasando. Y me regresé, obviamente ya no estaba, cerré con llave, ¿Se había llevado algo? y no, nada. Nada. Oye, cuando le dijiste tienes 15 días, ¿qué te dijo? Ya no tuvo cómo ocultarlo, o lo ocultó, lo negó. Siguió negando, pero dijo, bueno, si es tu decisión, yo ya no tengo nada más que decir. O sea, Pero no le dijiste, hay pruebas, o sea, tengo pruebas, hay fotos, no le dijiste nada. sí, porque le enseñé y le dije, mira, ahí están las fotos, aquí están los mensajes que les llegaron a mis papás. Le digo, está todo. O sea, ya, trágate tu cuento, no tienes de otra. Y yo creo que justo, tal vez como se lo dije o como llegué y todo, él tuvo la misma reacción que yo, se quedó mudo, no supo qué decir. Él regresó y dijo, ok, me quedo 15 días en lo que encuentro a dónde y vemos qué onda, ¿no? Le digo, pues sí, si quieres, o sea, tienes 15 días para sacar o para ver a dónde te vas. Pregunta, ¿ese departamento lo rentaban? Yo rentaba ese departamento, sí. Es decir, tú pagabas la renta. Sí, Ya. sí, siempre. Y los viajes. Y la comida, y generalmente todo. Y pues tuve un roomie por 15 días. ¿Esos 15 días cómo fueron? ¿Qué 15 días tan horribles? Pues yo creo que mi mente estaba bloqueada, porque yo llegaba, como trabajaba todo el día en mi casa, o no sé, me salía con mis clientes, o buscaba chamba, me iba a pasear a los perros, o sea, yo como si viviera sola. Y él llegaba a dormir. Y cuando llegaba a dormir, ¿te saludaba, no te saludaba? Ah, pues sí, o sea, la verdad es que muy cordial. Y trataba de aclarar algo, lo seguía negando, ya no lo negaba, tú le decías algo, o sencillamente era como, para mí ya no existes. Él intentaba hablar conmigo, sí, me decía que no quería divorciarse. Pero ya no lo negaba. No lo negaba, pero tampoco lo afirmaba. O sea, no, o sea, ni sí ni no. Él quería comunicarse conmigo y yo simplemente, pues lo ignoraba. Pero ya literal mi mente lo veía como un roomie. Y prendo la tele, me pongo a cocinar mi cena, todavía volteo y le digo, ¿quieres algo? O sea, ya como esta costumbre de 10 años de casado, de hacerte cenar, pues tampoco la pierdes Sí, de un de un segundo a otro, ¿no? Aunque estás indignado, aunque no sabes qué hacer. Entonces me dice, sí. Y me dice, voy a meterme por una camisa y la voy a planchar y no sé qué. Y le digo, ok. Y me pongo a ver la tele. ¿Él cómo te hablaba? ¿Como perrito con la cola entre las patas? Sí, un o- poco. Ajá, sí, un poco. Y de repente sale, pero corriendo, y me dice, vámonos, mi amor, vámonos. La alarma sísmica fue ya el 2017, justo cuando, no sé si te acuerdas, antes del 19, 2 semanas antes hubo un temblor en la noche, El 7 el 7 de septiembre. Y me dice, vámonos, mi amor, agarra los perros y agarra o sea, teníamos ya todo un plan porque vivíamos justo en el centro. Entonces ya teníamos como ese plan de emergencia súper bien armado. Eran 5 pisos por las escaleras, bajamos, salimos hacia Florencia y estábamos desde Florencia y empezamos a oír el crack del edificio y de verdad que veíamos el edificio así de un lado al otro.
y yo me llevaba muy bien con el vecino de arriba. Cuando veo desde abajo al vecino que se asoma así como de, ¿sí habrá sido la alarma? Y veo cómo se cae el vecino, lo jala y empezamos a oír todo y yo decía, qué horror, qué horror. Y me acuerdo que ese fue un momento en plena crisis de pareja, como, como de repente nos abrazamos y se volvió a sentir ese amor del primer día. Y fue el momento que me dijo, discúlpame, yo no quería, sí pasó esto, o sea, ya confesó todo, pero me dijo, yo no me quiero ir, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué te dijo? ¿Sí pasó todo eso? O sea, sí tengo una mujer, sí tengo un hijo, sí, así. Ajá, literal, Y te dijo, pero quiero estar contigo. claro, Órale. sí, ¿Y tú qué le respondiste? no, gracias. Hay que ser educado. Le dije que no había forma. Fue muy fuerte, porque ahorita, pues, no sé, creo que ahorita estoy como muy curada pero para mí fue un proceso muy fuerte. Me pide en ese momento que se podía quedar un poco más de tiempo porque no había conseguido nada. Y todavía me dice, es que quiero estar cerca de ti por si se te ofrece algo. Y yo así de, pues no, tú ya tienes a quién cuidar, ¿no? Así de, ¿qué se me va a ofrecer a mí? Claro. Y pasa, y a los 15 días viene otra vez el sismo, Claro, el del 19. el del 19, y a mí me agarra también trabajando arriba en el departamento. Yo me acuerdo que yo ya estaba convencida, no hay forma. Viene la emergencia, era un caos la ciudad, que muévanse a Florencia, muévanse acá, yo traía a mis perros, habíamos bajado al simulacro, entonces traían el arnés, pero ya no los bajé con correa. Mis papeles, olvídate, o sea, todos los protocolos de protección civil se perdió, o sea, todo lo que habíamos aprendido se perdió en ese instante porque nunca sonó la alerta sísmica. A mí lo fuerte del sismo me tocó, yo creo que habrá sido en el tercer piso y en las escaleras, porque sentí el primer bajón y dije, esto no es normal, no es un camión que está pasando. Vi a los dos perros en la escalera, bueno, en la puerta ya para salir del departamento, entonces agarro uno, dos, el celular lo traía en el pantalón y salí. Y llegó un momento en que yo ya no pude caminar en la escalera y fue cuando se vino la parte fuerte. Sí vi un momento en que vi mi vida pasar, porque además los edificios el edificio al que iba se cayó. Y estaba a 2 cuadras de donde yo estaba. El edificio de al lado se dañó, el edificio de la esquina se dañó, el de varios de Florencia los tuvieron que tirar por daños. Entonces yo oía todo eso en las escaleras y yo dije, ya no salí. Entonces me acuerdo abrazar a mis 2 perros y en el momento que sentí que paró un poquito y que yo vi, o sea, reaccioné y dije, ¿todavía estoy viva? Y yo dije, si estoy viva es por algo y yo de aquí me largo. Entonces me acuerdo, va a ser una referencia que no sé si todos los que tengan la edad lo sepan, pero me acuerdo que agarré las llaves de la puerta del lobby, de la entrada del edificio, y cual MacGyver, en la cerradura, abrió perfecto, o sea, giró, la puerta estaba atascada, bendito kickbox, le doy una patada, se abre, todas las calles de Zona Rosa en ese momento las estaban arreglando, entonces había una zanja saliendo del departamento, no sé cómo la salté, y me acuerdo que me empezaba a marcar, porque no había señal, pero el internet en mi departamento llegaba a la calle. Entonces, yo tenía internet. Ok. Y entonces me empezó a llamar por WhatsApp, porque durante la época en que estuve casado, empezó a haber WhatsApp. Y entonces ya me estaba llamando y yo no le contestaba. Empecé a mandar mensajes a mis papás, a la gente que me buscaba que no era él. Estoy bien, estoy acá, no sabemos qué va a pasar, no sé si puedo entrar a mi departamento, no sé qué, pero no me puedo mover, nos mueven a Florencia, hay fugas de gas, nos mueven por acá, no tengo idea. Hasta que mi vecino también trabajaba desde su casa, entonces
también bajó, estábamos ahí, él me estaba ayudando con los perros y todo. Le empecé a platicar lo que estaba pasando y me dice, me está hablando. Me digo, pues si quieres dile que estoy bien, pero yo no le voy a hablar, que no sé qué. Y me dice, ok, te apoyo, pero por lo menos dile que estás bien, ¿no? O sea, que te oiga. Y ya pasó, regresó a la casa y dice, ¿por qué no me avisaste? Que no sé qué, que vamos a ver, que... Y era un momento entre que traía este conflicto, pero también estaba sola, pero teníamos una emergencia nacional que decías, ya no sé qué hacer, La vulnerabilidad en todos sus ya planes. no sé qué hacer. Y cuando pudimos, llegó Protección Civil por ahí de las 8 o 9 de la noche, nos dijo, no vamos a entrar a su edificio, no está dañado, por afuera no se ve mal, saquen lo que puedan y como en 15 días regresamos a revisar, si pueden váyanse de la zona, cierren todo y váyanse de la zona. Esto va a estar de locos. Yo me quedé así de, ¿y a dónde vamos? Y me dice, pues vamos a la casa que tenemos de fin de semana, no tenemos otra cosa. No, la casa que tenemos o que teníamos de fin de semana estaba en la salida hacia Pachuca, entonces no era tan complicado salirnos de esa zona hacia Pachuca, porque para regresar a casa de mis papás necesitaba ir hasta Cuernavaca, entonces no podíamos cruzar la ciudad en ese momento. Entonces decidimos irnos hacia allá a ver qué pasa. Sí, o sea, todo mal, no te quedó de otra. No me quedó de otra. Y regresamos y empezó a haber un momento de paz otra vez. Vuelves a lo mismo. Quizás sí. Quizá haya otra oportunidad, quizá haya esto, vamos a ver cómo está pasando. Lo poco que pudimos sacar del departamento lo llevamos para allá. Pues lo que se pudo se llevó para allá y era pues en lo que conseguimos algo, porque pues yo no me quiero ir a vivir allá, ¿no? Porque es ir y venir a la ciudad todos los días está de locos. Y no recuerdo qué pasó, pero tuvimos un día, un pleito en esa casa, y fue un pleito tan grande que yo dije, no, me hablaron mis papás otra vez, pues siguen, no han parado los mensajes, siguen que friegue, ¿cómo estás? Vamos por ti, te sacamos, que digo, acá todo está controlado, y no fue hasta diciembre que viene el cumpleaños de mi papá, y le digo, ok, sí, nos vemos, allá vamos a estar, que no sé qué. Y le digo, vamos a ir a tal lado y vas a dar la cara. Era como, vamos a hacer como la prueba máxima, ¿no? Si tú das la cara y dices y haces y te presentas, pues entonces sí vamos por buen camino. Pero si te quieres esconder, pues por acá no es, ¿no? Y justo ese fin de semana se perdió y yo dije, ok, no llegó, se perdió. No, es que estoy acá y está súper complicada la chamba y es que me voy a tener que quedar aquí, que la fregada. Me llega un mensaje, otra vez vuelven los mensajes y estamos en Acapulco o estamos en Cuernavaca, no sé en dónde estaba, pero estamos de vacaciones. Que era lo que me imaginaba, que, o sea, tampoco es que me sorprendió tanto. Yo tenía mucho tiempo de no hablar con su mamá me quería mucho, pero obviamente él se había encargado de hacer esta separación de... Le mando el mensaje de texto a su mamá y le digo, cuando regrese, ya no voy a estar. Entonces me acuerdo que metí lo que pude al carro, mis 2 perros y vamos. Llego a casa de mis papás, a la fiesta, no sé qué. Le digo, vengo sola, no pregunten, no nada. Me voy a divorciar, que no sé qué. Termina la fiesta y le digo, no, ¿me puedo quedar a dormir? O sea, sí, claro, o sea, por supuesto. ¿Qué pasó? No, es que no tengo. Y al día siguiente, ¿me puedo quedar otro día? Así de, como que no quiero regresar. Y así me quedé una semana. Y por supuesto me hablaba todos los días. Me preguntaba que dónde estaba, no sé, la aspiradora, dónde está el plato, dónde está, como cualquier pretexto, ¿sabes? Entonces me empezó a buscar mucho de vamos a arreglarlo o qué onda, no te vayas, no nada. Y para mí en ese momento ya no había vuelta atrás. Y fue súper duro porque fue una manera de regresar a casa de mis papás sin como sin decirlo, pero todos lo sabían, ¿sabes? O sea,
no llegué, puedo regresar o puedo quedarme aquí un rato, o sea, fue así como de, pues súper raro. Y mucho para mí em, fue mi enojo conmigo por decir, ¿en qué momento no me di cuenta? ¿En qué momento permití? ¿En qué momento? Y cuando le dije: "Ya no hay vuelta de hoja, ya metí papeles, ya busqué abogado, ya todo, em, nada más dime, cómo arreglamos lo de las cosas y demás". Pero me dijo: "Pues a mí no me dejes nada, llévate todo". Vuelvo a lo mismo, cada quien conoce cómo actúa y cada quien conoce sus principios. Y yo dije: "No, pues tampoco me puede llevar todo, pues es algo que compramos, o sea, muchas cosas las compramos entre los 2, las disfrutamos los 2, ¿qué quieres tú, no? ¿Quieres la lavadora y yo me llevo el refri o al revés, no? ¿Sabes? Como no sé, ¿sabes que si me hubiera llevado todo, me hubiera sentido tan mal? ¿Sabes? Como ladrona, ¿sabes? ¿Sabes, No sabes, es algo que va conmigo. sabes qué pienso? Que ni lo más bajo que te pudieron haber hecho logró pervertir la persona que eres. Creo que el dolor, una de dos, o te convierte en una mejor persona o te convierte en una persona enojada. Y a ti no te pudieron pervertir, no te pudieron quitar tu esencia ni todo lo chido que hay dentro de ti. Pues ojalá, a lo mejor un poquito, ya me cuido más. Una cosa es ¿Sabes? cuidarte, pero otra cosa es reaccionar con enojo buscando dañar a todos a tu alrededor. Y no pensé en eso, y yo dije: "Bueno", él siempre fue muy amable y muy atento, y me decía: "No, pues como quieras nos dividimos, o tú dime, o que lo arreglen los abogados y todo". Pasó el momento del arreglo y demás, ¿qué tienes? Le digo: "Pues mis cosas que están en esa casa, pero, pues, no las he sacado, ¿puedes sacarlas?". Y le digo: "Pues sí, pues puedo ir cualquier día". Nunca me puso ninguna restricción ni nada, porque la casa estaba a su nombre. Él ya la tenía desde antes que nos casáramos, y me acuerdo que le dije: "Pues sí, pero bueno, voy a ir un día". Entonces, le hablé a una amiga, le pedí que si me acompañaba. Nos quedamos el fin de semana, era puente, le digo: "Nos quedamos allá, em, hay todo, hay comida y todo, pero, pues, acompáñame a sacar, pues, algo, lo básico, lo que quepa en el carro". Y me acuerdo que saqué la computadora y saqué varias cosas que usaba para trabajar. Pues, quizá alguna ropa, un par de jeans, par de calzones y ya, pero todos los cajones estaban llenos, todo lo dejé ahí porque dije: "Bueno, hasta que el abogado diga conforme a ley, tampoco voy a romper, o qué tal que se arma en grande la guerra de los roses", ¿no? Yo dije: "No, pues, no quiero armar tampoco un super pleito, entonces mejor nada más saco lo que necesite". Entonces, saqué como todas las cosas que yo tenía, porque siempre he trabajado desde casa, entonces saco como la computadora, porque me acuerdo que estaba trabajando mientras en la lap, pero entonces ya saqué la de escritorio, saco 2 o 3 libros de mi librero, que era hermoso, precioso, todos mis libros de diseño hermosos, pero nada más saqué los que necesitaba en ese momento, par de cositas, lo que ocupo en mi carro, pero además te llevas la computadora y ocupa medio espacio. Tampoco puedes como meter tanto. Saco todo, pero además tengo muchas herramientas o maquinitas para hacer como que son parte de mi trabajo, para hacer domis, para hacer maquetas, para hacer. Entonces, todas las máquinas me acuerdo que las saqué y, pues, ocuparon casi todo el carro y vaciado. Hay 2 referencias y ahorita vamos, a eso. Yo me acuerdo que cuando nos dijeron, ese día del temblor, que saquen todo lo que puedan en 5 minutos o sus cosas importantes en 5 minutos. Y yo dije: "No, bueno, mis cuadros, mi lámpara de diseño, todo eso ya valió". Entonces, ¿qué saco? Fue en ese momento saqué la lap, que dije: "La lap", porque la otra está conectada y de aquí a que la desconecto y todo no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, nada más agarré la laptop y saqué mis plumas de que en ese momento yo tenía 10 años que no las usaba. O sea, había parado 10 años de hacer caligrafía.
pero mis plumas dije algo. Y curiosamente cuando salgo y digo lo que quepa en mi carro, vuelvo a agarrar las plumas. Y pasa el tiempo, los abogados empiezan a hacer, me dicen que tienes, que hay, hazme una lista de las cosas que están en tu casa, que no sé qué. Y el problema es que la casa estaba en el Estado de México. Cuando llegamos a firmar, ya me dice el abogado, tal día te toca la audiencia para firmar el divorcio, ya todo está listo, todo fue muy amable, nadie se puso pesado ni nada. Durante el proceso que estábamos haciendo, llegábamos a hablar y me decía, oye, ¿vas a ir a la casa por cosas? ¿O puedo ir yo este fin de semana? O sea, nunca hubo como un pleito ni nada. Y me acuerdo que vamos a firmar eso y él llega con un amigo y con esta mujer. Yo nada más llegué sola con el abogado y me dice el abogado, Salpa, hasta para acá, que no sé qué. Ya firmamos y en el momento que yo firmo, entrego al juez y le digo, ¿qué día puedo pasar por mis cosas? Y se voltea y dice, yo a esta señora ni la conozco. Esa casa es mía, no sé de qué hablas. Ya entregada la firma. Y yo me volteo con el abogado así como de, ¿cómo? ¿Y mis cosas? ¿Qué está pasando? Nunca más volví a saber de mis cosas. Por supuesto, todas las cosas que estaban a mi nombre, el teléfono, por ejemplo, fue un show cancelar el teléfono porque yo tenía que dar el aparato, pero yo no podía entrar a esa casa porque legalmente no podía. Eh, Nunca pude recuperar literal ni mis calzones, pues me dejó sin nada. Y con todas las tarjetas al tope, porque pues habíamos comprado que compras esto para la casa y sácalo a meses sin intereses y no sé qué. Y entonces teníamos no sé, que compras la sala o cambias de algún mueble y lo sacas a plazos y pues todo se lo quedó él y pues uno acá de su mesa pagando y pagando y pagando tarjetas y sin trabajo porque había pasado el sismo y muchos de mis clientes habían cerrado porque se les había caído el negocio o porque no podían abrir porque estaban revisando edificios o porque entonces fueron meses sin trabajo. O sea, te desconoció. Me desconoció en ese momento. Pero eso legalmente debe de haber sido, o sea, si estaban ahí con el juez no hizo nada. No Sí, hizo nada. el juez le dijo, mira, acá hay una orden y esto está firmado por los dos. Alguien de aquí está mintiendo y un papel no miente. Pero fue lo único que dijo el juez. Hasta ahí quedó. El abogado después metió escritos donde como una demanda o no sé qué. La verdad es que el abogado me dijo, con este tipo de personas mejor al margen. Ni te metas nada, déjame tratar todo a mí. Metió un escrito, alguna demanda o denuncia, no supe bien cómo estuvo, pero sé que no es tan fácil para él buscar trabajo por esa acción. Y pasa todo esto, yo regreso pues a casa de mis papás porque ya no me quedo de otra, porque no tenía ni un peso ni clientes, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no podía ni llorar, no sabía ni qué, ni, no sé si tengo coraje, no sé si tengo enojo, Siento no todo y sé, nada al mismo ajá, tiempo. claro, sí, sí, sí. Y, Y esta mujer, esta persona, o sea, porque él iba con ella y con el abogado, ¿no? ajá, Y un amigo. Y un amigo. Y cuando dijo, yo no conozco a esta señora. no sabes, si el abogado que llevó, no sabes, parecía sacado de los de afuera del MP. O sea, es más, parecía viene del MP. Y la persona esta, la mujer esta, ¿cómo te miraba? ¿Te decía algo? ¿Ella qué? ¿Cómo Sí, actuaba? como amenazante, ¿sabes? Como amenazándome, como queriendo buscar una pelea o algo para, no sé, como si, o sea, sí me estaba provocando.
Pero, pues, afortunadamente, el abogado lo supo ver, pues, vamos acá, vamos para allá. El abogado me protegió mucho. Sí, sí, porque Es que no estaba con sé, todo, es que y no sé. gritaba, y decía, y hacía su show. ¿Qué gritaban? Em, ¿Sabes qué? No alcancé, no, o sea, no me acuerdo bien qué gritaba, yo nada más la oía que decía: "Y ya, quiero esto, que no sé qué, pobre estúpida", o sea, como, ¿sabes? Como tratando de buscar pleito, como borracho de antro, así de: "¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves?", hasta que volteas a verlo y órale, de ahí te va el trancazo, pero, pues, yo no me iba a rebajar eso. No, por supuesto que no. Me imagino que en ese momento eso, no sabías ni qué sentir, ni qué pensar, sentías todo y nada al mismo tiempo, estabas seca por dentro, pero al mismo tiempo llena de todas las emociones que existen en el mundo. Sí, pues ¿Quién es la persona con la que te casaste? exacto, fue eso, o sea, ahora mi shock fue, ¿con quién me casé? Claro, era encantador, por supuesto, y le estaba saliendo súper bien. Y eso fue lo que me hizo adelante, o sea, ya una vez el proceso o durante el proceso, el enojarme mucho conmigo, dije: "¿En qué momento caí en algo que siempre dije nunca va a caer?". Pero es que además, o sea, si llegó a ese nivel de frialdad, Yo a esta persona ni la conozco. de quién es esta señora, no la conozco, o sea, Es otro psicópata. es un psicópata, o sea, ¿cómo es posible que puedas actuar así con una persona con la que estuviste casada 10 años? Estoy muy enojada conmigo por haber permitido tanto sin darme cuenta, o por haber creído en un sueño que no existía. Pero también, o sea, ¿cómo te puedes culpar si era un encanto contigo, tenías un matrimonio lindo, te demostraba amor? O sea, como, ¿por qué podrías culparte por algo? No es que me culpe yo, sino o sea, no es que sea mi culpa, sino es el cómo permití o cómo no me di cuenta de ABC, que fueron, o sea, viéndolo o sea, en ese momento estaba muy enojada, que por qué permití. Hoy a la distancia digo, pero si nunca me di cuenta, porque era encantador, porque tú lo estás diciendo, porque llevaba un matrimonio muy lindo, porque todo se destrozó en el momento de la firma, porque todavía un día antes es cuando vas a la casa para ver qué me saco, qué llevo, qué entro, qué... Y me volteo con el abogado y dice, mira, ¿es necesario lo material? Y yo estaba muy enojada, yo decía, bueno, es que lo poco que rescaté del temblor y ahí está mi colección de libros, y es que, pues, pasa el tiempo y vas entendiendo que al final, mira, eso es material y Ay, pero es moral también. eso me queda muy claro, eso lo entiendo, pero hay varios puntos. El punto en el que yo estaba, em, sola con mis 2 perros en la escalera sin saber si iba a estar viva, en ese momento lo material fue material, y mi cerebro o mi chip cambió, porque yo siempre he sido de que este vaso me lo regalaron, es mío, lo voy a cuidar para toda la y lo cuido para toda la vida, y no, nadie lo puede tocar porque es mi vaso. Hoy en día yo digo: "Úsalo, si se rompe, que se rompa, para eso es, disfrútalo". O sea, tenía cosas sin estrenar que se quedaron allá. Jamás en la vida me va a volver a pasar. Hoy voy a disfrutar todo. Aprendí a soltar muchas cosas en ese momento. Ya cuando yo decía, es que mi colección de libros, es que esto, es que necesito, es que, ¿sabes? Como las fotos de mis abuelos, ¿para qué diablos les sirven las fotos de mis abuelos? Dije, pues el recuerdo de mis abuelos lo voy a tener siempre, ¿sabes? O sea, él puede tener las fotos, pero jamás tendrá la vida con unos abuelos como los que yo tuve. Y para colmo, pues trato de tomar terapia, trato de muchas cosas, pero pues no encajaba, o sea, cada vez bajaba más de peso, no entendía, terapia por aquí, terapia por allá, no logro hacer nada, no logro concentrarme, eh, no logran subir mis clientes, porque pues traes todo el temblor,
pues sí, fue un día, pero, por ejemplo, todos mis clientes no se recuperaron hasta 1 año y medio después, 2 años, y muchos ya no contrataron mis servicios, porque todavía tenían que recuperarse. Entonces, sin trabajo, sin lana, sin cosas, sin casa y sin marido y sin nada, ¿no? Y viviendo en el techo de mis papás, que yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces traía todo este mundo y aquí y además los mensajes no pararon. No puede ser posible. Los mensajes no pararon. ¿Para qué? Si ya había conseguido todo lo que quería, no. ¿Para qué te seguía torturando de esa manera? No entiendo. Yo creo que es justo eso lo que dices, tortura, sentirse superior, sentirse alguien en la vida, sentirse, pues no sé de dónde venga, ni qué haya pasado por su vida, pero seguramente no fue bueno, para tener esa calidad de maldad. Porque siempre digo, si todo eso que hizo, todo ese plan maquiavélico que desarrolló por años, lo usara para bien, sería una gran triunfadora. Pero cuando lo enfocas a lo malo, pues seguramente así es su vida. No lo sé, no lo sé. Yo no soy psicólogo, no soy gurú, no puedo decirte por qué lo hacía. Pero pues la gente vuelve a lo mismo, principios y valores. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te educaron? ¿Cómo reaccionas? Y obviamente las consecuencias que tendrás en la vida. Em, la, Perdóname, ¿hoy ya no te ataca? hoy, hoy no lo ha hecho. El día de hoy no lo ha hecho. No lo sé mañana. Porque, bueno, esto fue en 2017, en 2019, me acuerdo que fueron principios del 2019, y estaba yo sola, triste, como dicen, flaca y sin ilusiones, y de los poquitos clientes que podía recuperar y las poquitas chambas que me llegaban, pues las tomaba, y en eso agarro mis lápices y otra vez mi pluma, y otra vez dije, diablos, o sea, ¿qué está pasando con esto, no? Porque no sé, hay algo aquí porque fue lo único que saqué de mi departamento, fue de las cosas que logré rescatar de la casa cuando estaba allá. Y hoy a las 3 de la mañana tratando de sacar lo que sea de chamba, traigo mi pluma aquí de que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezo así como de flashback, ¿no? Trrr. Y digo, claro, yo quería estudiar arquitectura porque me regreso otra vez 20 años atrás, porque yo me acuerdo que mi papá me encantaba su letra y me encantaban sus plumas. Y desde chiquita, creo que aprendí a usar un estilógrafo antes que un lápiz, ¿no? O que una crayola. Agarraba las herramientas de mi papá y me encantaba. Yo decía, wow, qué padre y qué bonita letra. Y empiezo a relacionar, claro, yo quería estudiar arquitectura para tener letra bonita, no porque me gustara la carrera, que además es maravillosa y es hermosa y la historia de la arquitectura y la parte de proyectos es divina, pero hay una parte que es la construcción, las estructuras y demás que a mí no me latían, nada más me gustaba como la parte artística. Y la parte visual. Por eso me cambio yo a diseño. Y en diseño me encantan las letras. Claro, pues me gustaban. Voy a regresar a ellas. Y era súper bonito porque de repente, o sea, como que buscando todo esto, digo, claro, a mí me gustaba mucho hacer letras, pero ya no tengo eh, herramientas porque unas se me quedaron, porque otras las perdí, ya no sé dónde se consiguen, entonces me empiezo a investigar dónde, cuándo, cómo, y encuentro otra vez un grupo de personas que estaban dando caligrafía clásica. Yo decía, claro, necesito regresar a esto, voy a ir con ellos, y empiezo a retomar la escritura, ya más en serio, ya más en forma. Y vienen esto, como en qué se puede aplicar. Entonces vienen las bodas, vienen la rotulación de invitaciones y pues vuelvo a desarrollar
lo que tenía olvidado. Entonces otra vez a practicar y hacer letras y demás. Y recibo lo que tú dices, si no me volvieron a buscar, vuelvo a recibir mensajes en redes porque estaba en una página de bodas que si le cotizaba las invitaciones de su boda. Dios. Entonces tengo que hablar ahora a la página de me está llegando este cliente, me está llegando este pedido porque estás en una aplicación de bodas como bodas.com o alguna de esas que era. Y le digo, esta persona, no me vayan a bajar puntos por no contestar, pero esta tiene orden de restricción conmigo. Y dice, pues no la podemos cortar porque finalmente es un cliente, no hay una amenaza, no hay nada, pero solamente no le hagas caso y tú no pierdes tus puntos. Pero que, o sea, a mí lo que me daba era vergüenza, ¿sabes? Así de qué pena que tenga que andar hablando, explicándoles todo el show, porque no le puedo contestar. Y seguía de repente sacando cuentas falsas o con su nombre, como que trataba de quemarme en redes. Yo dejé de hacer mucho justamente la parte de redes sociales personales. Yo la dejé olvidada justo por el miedo que cuando me empezaron a llegar estos mensajes y todo, entonces yo ya no hablaba, no hacía Facebook, no hacía nada personal. Y por ahí del 2010 y como 15, yo tomo un diplomado justamente como de marketing digital para entender un poquito cómo funciona este mundo y empiezo a ver que hay redes para trabajo y es donde medio le empecé a mover, pero yo estaba muy asustada. Yo no hice, o sea, sí abrí la página, sí abrí redes, pero las dejaba en el olvido porque yo estaba muy asustada. Cualquier cosa que yo hacía era un ataque. Es que esta persona no me cumplió, hace cosas horribles y así de, justamente lo que, es que ni siquiera era un hater, porque un hater te dice, esto iba directo a quemar la empresa, a quemar el negocio, a quemar, y pues sabía que yo había perdido todo, por supuesto que estaba mega enterada de todo eso. Es que hasta, como lo platicábamos hace rato antes de que empezáramos la entrevista, hasta pareciera que está enamorada de ti, o sea, no puede ser posible que ya tienes al güey, Ya tienes al hijo. ya tienes al hijo. ¿Qué quieres con ella? ¿Por qué quieres que te vea? Eso es algo que no logro descifrar. Y para mí esto de regresar a las letras fue maravilloso porque fue volver a conectar conmigo, volver a involucrarme en un mundo que me gusta, en una actividad que me gusta, que me da mucha paz. Es una terapia porque incluso em, cuando haces esta parte, no haces no haces como escribir notas o sea, no son tus notas de día a día, sino hay todo un ritual, hay una forma de respirar incluso para hacer esto. Y justo lo que platicábamos es era una manera de conocerme a mí misma y de encontrarme haciendo algo que disfrutaba muchísimo, haciéndolo de nuevo, y de repente eran las 3 4 de la mañana, y yo no me había dado cuenta en qué momento estaba yo, o me había quedado toda la noche practicando, y de repente volteaba a verme y estaba llorando. O sea, yo sacaba todo, de alguna forma yo sacaba todo, porque es un momento en que tu concentración está al 100 contigo, con tu mente, con tu cuerpo, con tu movimiento, con tu respiración. Entonces, es una forma de liberar tanto y, pues, empiezo a meterme mucho en el camino de la caligrafía de vieno, y lo cual todo este preámbulo que dices, es que puede ser una tragedia, pues, qué padre que me regresó a hacer eso, porque hoy por hoy escribo para muchas marcas, cosa que jamás me hubiera imaginado. Y trabajo con muchas marcas reconocidas. Tan es así que hasta el año pasado se nos presentó en un evento otra vez esta persona, ya llegó la familia feliz,
Em, afortunadamente, otra vez pasar la pena con el cliente, a decirle: "Mira, está pasando esto, seguramente viene a buscar pleito, seguramente quiere armar un zafarrancho". Me dijo: "Tú no te preocupes, vamos a poner como una barrera, vamos a poner vigilantes, o así como de muy discretos, para tener controlada esa cuestión". Y a mí lo que me angustiaba mucho era perder mi cliente, ¿sabes? No, claro, Porque es pero de mis mejores clientes. oye, y llegó y se te plantó en un evento con él y con los hijos, o sea, ¿cuántos hijos tienen ya? No lo sé, es que yo me hice muy pato, y la verdad es que, pues, con este cliente ya llevo varios años, y hemos hecho amistad, y eso yo creo que me ha ayudado bastante. Y me dijo: "Tú no te preocupes, tú es", o sea, me acuerdo como que íbamos subiendo las escaleras y estos como que venían así como para, otra vez como para afrontarnos, ¿no? Como: "Mira, acá estoy, y mírame", ¿sabes? Como esta parte de buscar pleito otra vez. Pues no sé, pero lo peor es que no lo puedes denunciar, no puedes hacer nada más, porque no hay una amenaza de muerte, no hay una amenaza real. Entonces, te digo que estaba con el cliente, entonces estaba la de marketing, estaba la de cuentas y estaba, no sé. Y me dice: "No, no, no, mira, ahí vie", porque les dije: "Mira, son ellos". Le digo: "Ahí está le digo: "Ahí está mi exmarido y no es casualidad, vienen a buscar pleito". Y dice: "¿Qué pasó? Que no sé qué". A ver, te cuento rápido, así estuvo, bla, 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 vienen más por el lado de acoso. Y, por ejemplo, hay una carpeta que pueden revisar y todo, o sea, no es que este es mi lado de la historia, pero mi lado de la historia, em, soy una persona que cree que además todo lo que dice no es solamente como de dientes para afuera, debe de haber algo, o sea, yo no puedo llegar con un abogado y decirle: "Esta persona me está acosando", ¿no? Hay una carpeta con todos los la documentación y con todo, o sea, a ver, a mí nadie me ha hecho caso. Si algún día algo me pasa, Dios quiera que no, hay algo que dice: "Puede ser esta persona", y está todo documentado. Que eso fue lo que me dio más miedo. Por eso yo el día que pude saqué mis cosas, porque dije: "Si ya se está metiendo con mi familia, si ya está atacando por acá, por acá". Y no, regresando a ese evento, venimos subiendo las escaleras, me dicen: "Ya los vi, y vienen derechito para acá para provocarte". Y afortunadamente soy chiquita y flaquita. Entonces me dicen: "No, no, no, tú hazte para acá, nosotros venimos del café y todo así, tú escóndete, volteate para allá, yo te señalo para acá, que no sé qué". Como pueden, me metieron, me pasaron a lo privado y a la parte donde ellos no tenían acceso, y de ahí ya no pasaron. Em, regresó a preguntar varias veces varias cosas. Justamente era un evento de Santa Claus con niños, entonces se acercaban a cada rato con el Santa. Y ya, me imagino que por auriculares y todo, estaban diciendo algo, em, no sé, pero a mí se me figura, porque yo tampoco me quise hacer, yo me estaba literal escondiendo como, así como de: "Ni lo estoy viendo qué pasa, yo estoy aquí en mi mundo", eh, como estas niñas que me estaban acompañando son más altas, yo aprovechaba así como para cuando veía que me intentaba buscar, yo así como me escondía y todo. Y yo me acuerdo que algo le dicen, y el Santa se acerca con esta persona, algo le dice y desaparece. No supe si le dijeron algo, si no, si qué fue, si nada, si fue solo suerte, y tampoco quiero preguntar, ¿sabes? Nada. O sea, entonces, Por eso te digo que el día de hoy no se ha aparecido, mañana quién sabe. sí, claro. O sea, todo parece indicar que ellos siguen juntos. Pues tampoco te lo podría decir, porque quién sabe si haya sido para allá, si sigan juntos, si lo tengan amenazado con ver al niño o no, o no lo sé, no lo sé. Yo no he sabido desde el día que dijeron que no me conocía, yo no he vuelto a ver nada, o sea, a saber nada, ni a buscar, ni a ver, ni a O sea, no tienes ni idea de su vida. Nunca, nada. nadie te ha hecho nada. No, fíjate que el medio de impresión, que era donde nos movíamos, es muy, muy chiquito. Un buen amigo que tengo en el medio,
que además crecimos desde chiquitos, hemos ido a la escuela desde toda la vida juntos. Y casualmente yo reconecto con este amigo porque mi exmarido me manda esa imprenta. Y pues a él le tocó el momento en que nos estábamos divorciando, cuando empiezo yo a reconectar con él, y él de repente me ha dicho, oye, que ya lo corrieron de aquí, o que ahora está sin trabajo, o que vino a buscarme, que no sé qué. Le digo, ¿qué quieres que te diga? Hoy no he sabido nada. No. ¿Y quieres saber? No, Por supuesto que no. no, La basura entre más lejos, mejor. Menos apesta. no he sabido, no quiero saber. Sin embargo, estoy segura de que seguro se van a seguir apareciendo. La intención no la sé, porque tampoco es que les haga caso o cada vez me importa menos si se aparecen o no. Y ¿Tienes alguna teoría de por qué? No digo que sea la verdad, porque evidentemente no lo sabemos, ¿no? Pero ¿tienes alguna teoría de por qué podría ser? Sí, ¿tú por qué has pensado que...? Porque ella está obsesionada contigo, o sea, eso no cabe duda. Y ella, por consecuencia, ahora también te acosa de cierta manera. Sí, porque si él se presta para ir a Galerías Insurgentes, a lo que le diga la la esposa, al evento, para ver a la ex, o sea, Sí, e insisto, no podemos saber claramente. pero tú Pero, qué teoría tienes. ¿tienes alguna teoría? pues es que tampoco sé, Porque por fuera pareciera que ella quiere ser tú. quizá quieren reconocimiento, quieren que los vea felices y como, ¿para qué? Gracias a Dios exististe, gracias a Dios me quitaste esta cosa y vuelvo a como comenzamos, gracias a Dios no tuve hijos, porque imagínate, en cualquier momento hasta los secuestra. No lo sé. Y hoy en día, Paola, ¿cómo te ves a ti misma hoy? No sé, yo creo que he aprendido mucho, que he aprendido en no confiar a la primera, a fijarme mucho. eh, Siempre he sido muy sociable, pero creo que soy más precavida en ver a quién dejo pasar. Cuates, los que quieras, pero amigos que entran a mi casa, no. No, ahora me fijo mucho en quién entra a mi casa, quién abrirle las puertas, de todo, de trabajo, de amistad, de confianza, de lo que sea, me fijo mucho en quién sí, quién no y hasta dónde. ¿Y te gustaría volver a tener una pareja? Híjole, justo platicaba con una amiga hace un par de días y ella está estrenando novio. Y ella siempre me dice, ay, es que vamos, es que aviéntate, y es que conoce a alguien. Y le digo, siempre le he dicho, pues es que nunca he tenido problema por conocer, siempre conozco gente. O sea, quien quiera puede venir a mí y platicarme algo y le voy a contestar, no pasa nada. No, pero una pareja y todo. Y estábamos como en neteando, y en eso le digo, es que, ¿sabes qué? Creo que las veces que he sido más feliz y he estado más contenta conmigo, no he tenido pareja. Y fue así como de, wow, qué fuerte. Tú que eres toda como tranquilita, calmada, que te gusta la vida de casa, que te gusta, nunca me hubiera imaginado esa respuesta. Le digo, sin embargo, creo que hoy estoy lista, sí se presta, pero tampoco es algo que busque. Y si me dices, oye, es que nunca no, claro que es algo, y claro que ha habido oportunidades, y claro que ha habido mil y un millón de cosas, pero también creo que tengo ya bien definido qué es lo que no quiero. Y eso, pues, de cierta forma te pone un alto, ¿no? Un tope. ¿Y crees que si volvieras a tener pareja, todo el tiempo estarías pensando en, no sé si confiar en él? Pues mira, yo espero que no, porque es algo que no te dejaría vivir. Yo espero que no sea así. Y si es así, oye, a terapia urgente.
Yo espero que en algún momento pueda volver a confiar en una pareja, pero pues hasta el momento no ha pasado. Si hay alguna persona que esté pasando por un golpe súper fuerte, como que enterarse de un engaño, esté pasando por un proceso de divorcio, ¿qué de toda la sabiduría que has conseguido ahora con todo esto que te ha pasado, qué te gustaría decirles a esas personas? Número 1, duele mucho. Y muchas personas te van a decir que sigas adelante, que no te rindas, que sí se puede, que todo está bien, que las cosas pasan por algo. Y no, yo creo que es bien difícil y todas las personas lo manifestamos de miles de formas diferentes. Unos necesitan callarse, otros necesitan hablar, otros necesitan gritar, pero todo es un proceso y lo tienes que vivir. Pero si en algún momento eso esté interfiriendo con tu vida para mal, sí es necesario buscar algo para sacarlo. La terapia es importante, por supuesto que es importante, pero también encontrar actividades que te apoyen, lo que sea. Si crees en Buda, si crees en Alá, si crees en Dios, si crees en Santa Claus, si crees en tu trabajo, en algún hobby, yo creo que eso es parte de regresar a tu esencia, como tratar de regresar a lo que eras feliz, encontrar como de nuevo ese punto de felicidad o de lo que te gusta hacer para que lo puedas explotar. Que esa parte te llene y te dé lo que haga que no necesites o no dependas de alguien o de algo más que de ti mismo. ¿Y ya regresaste a tu esencia? No, yo creo que siempre estamos en el camino. No creo que encuentras esas cosas tan fáciles. Las vas descubriendo, vas haciendo tu camino. Estoy muy a gusto hoy en día, regresando a tu pregunta, con lo que soy, con lo que hago. Yo no siento que trabajo, yo me divierto haciendo lo que hago. Pero, pues yo creo que nunca terminas de conocerte o de encontrarte o de aprender. Y eso es algo que es inevitable. Hay 2 cosas que me hubiera gustado mucho. Me hubiera gustado mucho que la ley Olimpia estuviera vigente en aquella época. Y si ahora está pasando alguien por esa situación, que acudan a lo que esté, pues vaya, ya existe, ¿no? A mí no me tocó, no hay nada que yo pueda hacer, el juicio sigue abierto. Esperemos que este año no se presenten en ningún evento porque, pues, a mí ya no me siguen, evidentemente están bloqueados de mis redes, de mi vida, de mis, de mis contactos, de todo lo que los puedo bloquear están bloqueados, pero yo no puedo no puedo decirles a mis clientes que los bloqueen. Entonces, yo no sé por qué lado se pueden aparecer. Entonces, si algo están pasando, pues ser prudentes también en poner fechas, horas, lugares, todas esas cosas, que mágicamente yo lo hago. Pero, por ejemplo, en este evento, como es un evento público, No lo podía saber. No lo puedes registrar como acoso. exacto. Y yo no, por ejemplo, en mis redes yo no publico, aunque sean eventos públicos, yo no digo dónde estoy o qué hago. Si la gente me pregunta, generalmente es por mensaje directo y veo quién es y por dónde va, si necesitan alguna información, porque sí, la verdad es que quedé muy ciscada. Pero, por ejemplo, cuando es evento público, se dicen, ay, ¿a qué? No sé, si a mi cliente le preguntan, ¿y a qué hora es tal cosa? Eh, Justamente como trabajo con Santa y ellos trabajan con muchos niños y hay mucho acosador también en esas redes, ya tienen un callo espectacular y tampoco dan como cierta información. Pero aún así, pues tuvieron el tino o a lo mejor se la vivieron todo el santo día en el lugar a ver a qué horas me aparecía yo. No lo sé.
si de pura casualidad, ya que de esta entrevista se trata de acoso, alguno de ellos dos o los dos llegan a ver esta entrevista, ¿te gustaría dejarles un mensajito? Pues más bien que se dediquen a vivir su vida y a disfrutarla. Ellos. Siento yo que no la están disfrutando ellos por estar acosando o molestando a un tercero, que además, hoy por hoy, me valen 3 cacahuates.